Pues muy buenas noches, estamos en vivo y en directo. Buenas noches, estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Y también estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Teviomax, Tampico, Tamaulipas, México, transmitiendo para todos ustedes desde esta zona sur del estado. Estamos con el resultado de la elección del día de hoy. Aquí en la entidad, recuerden que estaba vacante el escaño en el Senado, aquella posición que dejara tras su muerte el doctor Faustino López Vargas. En el 2018 la fórmula ganadora fue la de Morena, PT, con el doctor Américo Villarreal Anaya como titular de esa senaduría y como suplente precisamente el doctor Faustino López Vargas, que falleció en un accidente carretero allá en el estado de Zacatecas. Y bueno, en razón a esto se dio la vacancia del escaño en el Senado, la cual, como tenía todavía ese periodo, casi 2 años para concluir, de acuerdo a la ley deberían celebrarse elecciones extraordinarias, las cuales el día de hoy se llevaron a cabo aquí en Tamaulipas, 19 de febrero, domingo, con muy poca votación, muy poca afluencia de electores, de ciudadanos con derecho a voto. Salieron, se estima que no llegará ni siquiera al 30%. Perdón, ni al 20%, ya me fui muy alto. Perdón. Y los primeros resultados preliminares indican que el ganador de la contienda es Morena PT con su candidato José Ramón Gómez Leal, el JR. Muy atrás queda el PAN con su candidata Imelda San Miguel y todavía mucho más atrás, desde luego, el candidato del Verde, Muñoz Cano. Así lo habíamos previsto y así están saliendo estos resultados preliminares. Empiezan ya a llegar, yo creo que a partir de las 8:30, 9, empezarán a llegar, a lo mejor antes, los primeros paquetes electorales a los consejos distritales instalados para esta elección extraordinaria a lo largo y ancho de Tamaulipas, en los 22 distritos, y tendremos, es una elección federal, estamos hablando solo de los 9 distritos electorales. Aquí en el caso de la zona sur tenemos el distrito 8 que abarca Tampico y una parte de las secciones de Ciudad Madero, y el distrito 7, la parte norte de Altamira, que también lleva González, me parece que Aldama, y bueno, todo esto a partir de las 6 de la tarde se cerraron las mesas directivas de casilla, se instalaron, yo acudí de manera normal, no vi muy poquísima gente, yo creo que fui el único que estaba en el momento que acudí a votar, 2, 3 gentes más. Es un lugar, una escuela primaria donde se instalan alrededor de 5 o 6 casillas, las básicas contiguas, contigua 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy poca afluencia de ciudadanos en esta atípica jornada electoral derivada del deceso, por desgracia, del doctor Faustino López Vargas, junto con su esposa, en un trágico accidente automovilístico ocurrido hace ya algunos meses
en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Y bueno, vamos a platicar de eso, lo que está ocurriendo. A partir de las 6 de la tarde cerraron las mesas directivas de casilla. Pues les digo que no había gente, no habría fila a las 6 de la tarde seguramente. Si lo existiera, pues tienen que esperar a agotar, a que entren todos los que estaban en esa fila hasta las 6 de la tarde y después ya empezar el proceso de contar los votos, hacer el escrutinio, levantar las actas, hacer el paquete electoral, trasladarlo hasta el consejo distrital respectivo para que ahí se vaya alimentando el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y vayamos viendo la tendencia que ya nos indican. Prácticamente dan como ganador a José Ramón Gómez Leal, el JR de Morena y del PT, sobre los demás candidatos que no tuvieron pues prácticamente pues mucha posibilidad de obtener el triunfo en esta jornada electoral, en estos comicios que vamos a tener. Pues lo que escribimos para ustedes el día de hoy, domingo, respecto de lo que estamos comentando. Aquí se los voy a compartir en un momento. Desde luego que sí. Aquí tenemos. En Tamaulipas, una elección para Morena. Lo adelantaba en mi columna de hoy domingo. Perdón, y el tema número 2, la intolerancia de los políticos. Aquí tenemos a los 3 candidatos en la contienda de este día domingo 19 de febrero, Imelda San Miguel del PAN y del PRI. Aquí tenemos a José Ramón Gómez Leal, el JR de Morena y del PT, y al lado derecho a Muñoz Cano, el candidato de Movimiento del Verde, por ahí nos equivocamos, yo creo, cuando hablamos de este tema. Y permítanme para compartirles precisamente en un momento. Permítanme, ahorita vamos a platicar de este tema aquí mientras les dejo lo que tenemos. Y bien, la jornada electoral en Tamaulipas fue una jornada tranquila, hubo poca afluencia, concurrencia de ciudadanos en las casillas, no se presentaron incidentes relevantes que hacer notar, los mismos incidentes normales de una elección, que las casillas abren tarde, que se instalan tarde y a veces algunos cambios a última hora de lugar. Toda la vida ha sucedido esto y realmente en el tema de la organización de la elección, yo siempre he dicho y a mí me consta que el INE y el IETAM han hecho al menos en los últimos años un trabajo en ese sentido de la organización de manera pulcra y extraordinaria. Y bueno, Morena, PT con el JR, decía yo en mi columna, los claros favoritos, el PAN con Imelda San Miguel prácticamente en la lona, y en el caso del Verde, pues también muy atrás. La intolerancia de la clase política es otro de los temas, fue una columna cortita, concisa, y bueno,
La apertura de las casillas se reportó sin incidentes que destacar, como lo comentábamos hace un momento, claro, con algunos retrasos en algunos casos, pero finalmente se logró la instalación de las mesas directivas de recepción de la votación en esta jornada electoral de hoy, domingo 19 de febrero, que se celebra de manera típica en Tamaulipas para elegir a la fórmula que cubrirá la vacante en el Senado que dejara el doctor Faustino López Vargas tras su muerte en un lamentable accidente carretero también donde perdiera la vida su esposa. Como lo decíamos, no se esperaban sorpresas en el resultado de la elección, ya que de acuerdo a las últimas mediciones y encuestas dadas a conocer antes de la veda electoral, Morena PT como su candidato José Ramón Gómez Leal, el JR, por cierto, cuñado del exgobernador Cabeza de Vaca, logró el triunfo, está pendiente de ser reconocido, pero les adelanto que prácticamente fue el triunfador de manera rotunda e indiscutible en las urnas. El PAN y su candidata Imelda San Miguel y Muñoz Cano del Verde solo les dirá el YETAM: gracias por participar, y muy probablemente les entregue un diploma por esa participación, pero no más. No tienen la mínima posibilidad de ganar ese escaño en el Senado. Por la noche más tarde de hoy domingo se dará a conocer los resultados del programa de resultados, válgase la redundancia, se dará a conocer pues cómo va el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y en su caso las tendencias irreversibles de la votación. Por otra parte, el JR Gómez Leal, además de que será el ganador de esta contienda, debe aprender a ser un buen político y dejar de hostigar a los periodistas. Nos explica la postura al presentar una denuncia ante el YETAM contra la compañera de medios Marta Isabel Alvarado ante el INE, cuando siempre los de la 4T se dicen diferentes y manejan la bandera de la tolerancia y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que no es así, con todo y que salga a decir este señor JR que fue su partido quien a través del representante legal ante el órgano electoral interpuso esa denuncia contra la periodista mencionada. Lo cierto es que no tienen nada de tolerantes. Todos aquellos que opinen diferentes a ellos, pues empiezan a aventarle las huestes morenistas para que empiecen a atacarlos. Yo creo, con todo y que a veces me identifican con Morena, pues no, yo creo que debemos ser imparciales y decir las cosas tal y como son. Y aquí esta imagen de la ley Mordaza dice este dibujo: creía que no tenía voz hasta que descubrí que estaba amordazada. Pensaba que se le había ido la voz, ¿no? Pues lo que resulta es la ley Mordaza a todo lo que da en nuestro país. A mis lectores asiduos les comento lo que recientemente publiqué respecto a los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, que presentaron una iniciativa de reforma a la ley de imprenta para agravar las sanciones contra periodistas, reporteros, columnistas, con medios digitales o contra cualquier ciudadano cuando injurien al presidente y a los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión, vaya hasta a los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país. Pretenden aplicar la ley Mordaza para acallar al pueblo y a los medios, cual vulgar dictadura en la que solo debe prevalecer lo que ellos digan como una verdad prácticamente absoluta. Y bueno, esta iniciativa de reforma seguramente
la presentó una diputada de Morena para quedar bien con el presidente. Y bueno, por desgracia vemos que quieren hacer prevalecer lo que ellos digan y comuniquen al pueblo. Lo agridulce del primer tema es que el triunfo electoral de Morena y su candidato es que debemos, en el caso de su candidato JR, exigirle a que aprenda a ser tolerante, desde luego que sí, que aprenda a ser tolerante, permítanme, y respetar la libertad de expresión. Y respecto al otro tópico, duele darnos cuenta que la clase política mexicana continúa actuando con intolerancia, soberbia, mucha soberbia, sin escuchar al pueblo. Siempre el poderoso tiene la razón y nada ni nadie lo hace cambiar de opinión, aun cuando sus erráticas decisiones tengan repercusiones en la vida de todos los mexicanos y sea en su perjuicio. Con todo y eso, siguen tercos en tomar decisiones equivocadas. El poder, sin duda, envilece, se marean en un mosaico y siempre haya sido como haya sido. Aquí tenemos otra imagen de la ley Mordaza, cómo le tapan la vista y la boca a un ciudadano para que no opine. Eso es lo que estamos viviendo con esa pretendida reforma que hacen los morenistas, los diputados morenistas en el Congreso de la Unión a la ley de imprenta. Y ya vimos cómo el mismo José Ramón Gómez Leal, el JR, pues por algo que no le gustó, un comentario que hizo una periodista, pues le interpuso una queja, ya fue citada por el órgano electoral. La verdad resulta evidente su intolerancia. Ojalá aprenda a ser un buen político este señor José Ramón Gómez Leal. Al final, la tolerancia aplicada solo a los que están de acuerdo contigo, pues no es tolerancia. Caray, por ello, los ciudadanos del mundo necesitamos no ser tan tolerantes que toleremos la intolerancia. Fíjense bien, no ser tan tolerantes que toleremos la intolerancia. La libre expresión de las ideas es un derecho humano universal que no puede ni debe ser arrebatado por un gobernante intolerante. He dicho que las voces se escuchen, que se escuche fuerte y se escuche bien, pésele a quien le pese. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que tenemos para ustedes en esta tarde-noche de domingo. Es ya 19 de febrero, la elección de Tamaulipas prácticamente se la lleva Morena PT con José Ramón Gómez Leal, el JR. Va a ser quien ocupe el escaño en el Senado, aquella vacante que dejara el doctor Faustino López Vargas tras su muerte. Desde luego, el titular de ese escaño era el doctor Américo Villarreal Anaya, pues ni modo que deje la gobernatura para regresar a la senaduría. Nada de eso. Por eso se está llevando a cabo de manera extraordinaria, o se llevó a cabo de manera extraordinaria esta elección en Tamaulipas. Recuerden que en este año 2023 tendremos también las elecciones a las gobernaturas de Coahuila y del Estado de México. Eso es todo. Su servidor y amigo, el maestro José Ángel Ordóñez González, el agridulce, transmitiendo desde las instalaciones de TVO Max, Tampico, Tamaulipas, México. Nos vemos pronto. Regalen los likes, comentarios, suscríbanse a nuestros canales. Recuerden que somos un medio periodístico independiente, total y 100% independiente. Ejercemos de manera libre
la libertad de expresión con un pensamiento libre y crítico. Y lo hacemos, creemos, de la mejor manera, y de esa forma queremos que ustedes también opinen. Si no coinciden, desde luego, ustedes al final, en su casita, donde sean, siempre tendrán la mejor opinión. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Desde TVO Max, la señal que llegue hasta el espacio sideral.